Sí, amén, Señor. ¿Usted qué dice? Amén. ¿Verdad que sí? Sí. Bendito sea nuestro Señor. Gloria. Y yo creo que va de la mano con lo que la palabra, mi hermano, está diciendo aquí. No sé si usted identifica de quién está hablando aquí en Jueces 7. Está hablando de Gedeón. Aleluya. El hermano tocó un poquito acerca de la mañana, ¿verdad? De Gedeón. Que mi hermano Gedeón tuvo un llamamiento especial. Aleluya. ¿Cuál fue el llamamiento especial de Gedeón? ¿Dónde lo encontró el Señor? Escondiendo el trigo en un lagar. Aleluya. Dice, él estaba haciendo lo incorrecto, porque el trigo no va, dice, no va en el lagar. ¿El trigo dónde va? En el granero. Aleluya. Entonces, mi hermano, muchas veces así nos encuentra el Señor, haciendo las cosas chuecas. Aleluya. Pero ¿por qué tiene que descender el Señor? Porque Él quiere que hagamos las cosas correctas. Viene el Señor, se presenta delante de Él. Aleluya. Y mi hermano, Él se presenta como ese ángel, porque dice la Escritura, mi hermano, que se presentó delante de Gedeón. Él le presenta una ofrenda, Él tiende su báculo, y aquello, dice, aquello que le presentó es consumido. Aleluya. Pero mi hermano, el Señor tenía un propósito con Gedeón. Dice que lo tenía preparado para que él venciera a los amalecitas. Aleluya. ¿Quiénes eran los amalecitas? Aquellos que venían y le robaban el alimento. Imagínense, todos los años venían, trabajaban, escarbaban, sembraban, regaban, y crecía todo aquello, mi hermano, juntaban el alimento, venían los amalecitas y le robaban todo. Aleluya. Entonces dice la Escritura, mi hermano, que él mandó un profeta. Aleluya. Ese profeta dio palabra. Y después del profeta dice que desciende el Señor mismo. Aleluya. Cuando desciende el Señor, se encuentra con Gedeón. Hay un llamamiento especial con él. Le quita el temor, porque dice la Escritura que él hizo un altar. Y a ese altar lo llamó Jehová Shalom. Aleluya. Jehová es mi paz. Aleluya. Entonces, mi hermano, para poder seguir nuestra jornada, tiene que venir una paz en nosotros. Aleluya. Todavía no había acabado con sus enemigos. Todavía no se enfrentaba al ejército. Todavía tenía un reto por delante. Pero ¿cómo se encontraba Gedeón? Ya estaba en paz. Aleluya. Aleluya. Esa turbación, ese miedo, mi hermano, cuando él se sentía medroso y pusilánime, se fue. Aleluya. Y usted puede decir, bueno, esa es la meta. No, esa no es la meta. Ahí es cuando Dios empieza a utilizarnos. Ahí es cuando Dios dice, ¿sabes qué? Ahora sí, eres el vaso en el cual puedo llenar. Gloria. Aleluya. Entonces, mi hermano, en Jueces 7, el hermano Javier lo comentó en la mañana, hay un llamamiento de 300. Eran 32,000, después quedaron 10,000 y después 300. Aleluya. Y usted dice, mi hermano, bueno, esos 300, ¿cómo vinieron? Probados por la palabra. Aleluya. ¿Verdad? Dice, eran aquellos que agarraban el agua con su mano y la llevaban a su boca. ¿Se acuerdan? Aquellos que iban, mi hermano, doblaban su rodilla y se tendían sobre el río, dice ellos, échalos fuera. Esos 300 eran aquellos que estaban atentos en todos sus sentidos. Estoy haciendo una remembranza para que se acuerde, mi hermano, y no leerlo. Aleluya. ¿Qué es lo que está haciendo aquí? Están siendo probados por la palabra. Aleluya. ¿Cómo los probó la palabra? ¿Cómo los probó la palabra? La manera en que la bebían. Dese cuenta de eso, ¿eh? No fue un examen de 10 preguntas de deducción múltiple. No fue que tenían que hacer cierta cosa. No, ¿sabes qué? Tienes que ir y como Anamán, ¿no? Sumergirte, no. Era como ellos se alimentaban, bebían, saciaban su sed con la palabra. Entonces, cuando ellos comían la palabra o bebían la palabra, mejor dicho, ¿qué estaban haciendo? Aleluya. Apercibidos.
Aleluya. Y eso es lo que quiere el Señor. Que estemos, ¿qué? Apercibidos. Aleluya. Aleluya. Ahora usted puede decir, ¿apercibidos de qué? Eran 10,000 los que se encontraban en ese lugar. Y nomás les dijo el Señor, llévalos a beber agua. Dese cuenta, ahí no había enemigos. Pero la actitud que ellos tenían siempre era que tenían que estar alertas. Hubiera peligro, no hubiera peligro, estuvieran entre amigos o enemigos. En todo momento, alerta. Sí, amén, amén. Y usted puede decir, bueno, el peligro está allá afuera. ¿Usted qué dice? No. Santo Dios, no me diga eso entonces. Si el peligro aquí está aquí, entonces ¿para dónde me voy? Aleluya. ¿Será el que está a la derecha, el que está a la izquierda? El que está gritoneando allá enfrente, Aleluya. el que está atrás de mí. Está escuchando y les duerme. Bendito sea nuestro Señor. Miren, quiero irme al libro de Job. Ahorita vamos a volver a Jueces, ¿eh? Aleluya. Job. Job se enfrentó a 3 grandes retos. Aleluya. ¿A qué retos se enfrentó Job, hermano? ¿Cuál fue el reto de Job? Aleluya. Bendito sea nuestro Señor. Aleluya. Job capítulo 1. Conocemos la historia de memoria, de arriba para abajo. Él hacía holocausto, ¿por quién? Por sus hijos. Porque él sabía que no andaban bien. ¿Verdad que sí? Sí. Aleluya. Pero mire, versículo 6. 1:6. Amén. Es Job 1, versículo 6. Dice, un día vinieron a presentarse delante de Jehová los hijos de Dios, entre los cuales vino también Satanás. Y dijo Jehová a Satanás, ¿de dónde vienes? Y respondiendo Satanás a Jehová dijo, de rodear la tierra y de andar por ella. Y Jehová dijo a Satanás, ¿no has considerado a mi siervo Job, que no hay otro como él en la tierra, varón perfecto, recto, temeroso de Dios? ¿Y qué dice? Aleluya. ¿Cuántas veces hemos escuchado esto, verdad? Muchas. Donde dice que el Señor, ¿qué estaba haciendo con Job? ¿Lo estaba presumiendo? Primero le estaba diciendo, Satanás, ¿dónde vienes? De rodear la tierra y de andar por ahí, pues, por ahí, ¿no? Aleluya. ¿Qué le dice el Señor? ¿No has considerado a mi siervo Job? ¿Qué testimonio da el Señor de Job? El 8. ¿No has considerado a mi siervo Job? Que no hay otro como él, varón perfecto, recto, temeroso de Dios. Y ¿quién daba testimonio de Job? El Señor. El Señor estaba dando testimonio de Job, ¿eh? Oye, ¿no has considerado a mi siervo Job? Varón perfecto, no hay otro como él. ¿Quién lo estaba diciendo, hermano? No el ministro. Dios estaba diciendo, no hay otro como él, varón perfecto, temeroso de Dios y apartado del mal. Aleluya. Como que se lo echó a andar, ¿no? Perdón la expresión. Dice el 9. Respondiendo Satanás a Jehová dijo, ¿acaso teme Job a Dios en balde? ¿Cómo dice el 10, hermano? Ayúdeme, por favor. Santo Dios de la gloria. Vamos a leerlo todos juntos mejor. Versículo 10. ¿No le has
cercado alrededor de él y a su casa. Y bendito sea nuestro Señor. Entonces, mi hermano, dése cuenta de algo. El Señor le dijo, ¿no has considerado a Job? Y Satanás le dice, ¿teme Job a Dios en balde? Dice el versículo 10, ¿no le has cercado alrededor de él y su casa y a todo lo que tiene? ¿Por qué Satanás sabía que Job estaba cercado? ¿Por qué Satanás sabía que Job tenía una cerca, una protección? ¿Por qué sabía eso? Porque venía de voltear la tierra y Porque ya lo había querido atacar. Porque ya lo había querido atacar. Aleluya. Ya lo había querido tentar. Ya lo había querido derribar. Aleluya. Pero Satanás sabía que ¿qué había? Un cerco alrededor de él y de su casa. ¿No se está entendiendo? Mi hermano, el Señor le estaba presumiendo a su hijo. Todo le das. Nada más quítale tantito y vas a ver si no blasfema tu nombre. Entonces Satanás ya había querido tumbarlo. Ya había querido derribarlo. Ya había querido hacer algo con él, con sus hijos, con su familia. Pero él, que tenía alrededor, dice el hermano, él estaba confiando en la sangre derramada durante un inocente. Aleluya. La luz que él tenía, dice, él la estaba viviendo. ¿Qué luz tenía? ¿Qué luz tenía Job? La misma que tuvo Abel. ¿Abel qué luz tuvo? Que no fue una manzana, mi hermano. Aleluya. Que tuvo que morir un inocente para pagar el pecado de muerte. Esa es la luz que tenía aquí en Job. Aleluya. Por eso le hacía sacrificio. Entonces, ¿esos sacrificios servían? Sí. No lo dude, hermano. Claro que sí servían. Lo voy a leer otra vez nuevamente, el 10. Está hablando Satanás. No le ha cercado alrededor de él y a su casa. ¿Y qué? Y a todo lo que tiene. Entonces quiso meterse con lo que tenía. Sí. Quiso meterse con él y quiso meterse con su casa. ¿Pero qué se dio cuenta Satanás? Con ese no puedo. No, ese tiene una cerca. Dios está acampando alrededor de él. Porque dice la escritura que Dios acampa alrededor de los que le temen y le obedecen. Sí, amén. Entonces, había un campamento alrededor de las cosas de Job, de su familia y de él. Amén. Aleluya. Pero ¿sabe lo que tenía, lo que quería hacer el Señor con Job? Perfeccionarlo en su espíritu. Aleluya. ¿Qué quiere hacer con nosotros? Lo mismo. Sí, la luz que teníamos, mi hermano, sí nos sirve. Hay una protección. ¿No dudas? No. Bueno, estás aquí levantando la mano. Bueno, estás aquí adorando a nuestro Dios. No es por tus fuerzas, no es porque tú te la sepas y el día de hoy estás aquí. No, es porque Dios lo ha permitido. Porque Dios te da, mi hermano, esa libertad de levantarte todos los días, de proveerte, de calzarte, de vestirte, de alimentarte. Él es el que hace todas las cosas, no eres tú. Aleluya. Entonces aquí te das cuenta de algo. Entonces aquí Satanás le echa en cara, pues lo tienes bien protegidito. ¿Pero qué? Dice la escritura, sus hijos, sus bienes, su esposa, ¿qué más podía perder? Su fe. ¿Qué más podía perder? Dice la escritura que dice Job, Jehová Dios dio, Amén. Jehová Dios quitó. Aleluya. Pero sea el nombre de Jehová Dios bendito. Amén. Sí, amén. Se enojó, sí. Dice que maldijo el día
¿Verdad que sí? Sí. Aleluya. Pero dice, no blasfemó. Aleluya. Porque Satanás dijo, pero quítale todo lo que tiene y vas a ver si no blasfema tu nombre. Eso fue lo que le dijo Satanás. Pero lo hizo Job. No. Aleluya. Aleluya. Queremos hablar de esto. Gloria. Porque mire, bueno, vamos a llevar de la mano las dos escrituras. Vuelva a Jueces, capítulo 7. ¿Qué le dio la victoria a Gedeón? ¿Qué le dio la victoria a Gedeón? Aleluya. Nos quedamos en Jueces 7, leímos el versículo 9, ¿no? Sí. Ya se perdió tantito. Aleluya. Jueces 7, versículo 9. Leo nuevamente para que se conecte al relato. Jueces 7, versículo 9. Aconteció que aquella noche Jehová le dijo, levántate, desciende al campamento, porque yo lo he entregado en tus manos. Aleluya. ¿Cuál campamento? Vinieron los amalecitas, mi hermano, los hijos del oriente, y otra menciona el otro, y acamparon alrededor y querían destruirlos. Pero dice la escritura que el Señor tenía preparado 300 que habían sido probados por la palabra. Pero ¿qué creen? Eso no les daba la victoria todavía. Ellos eran parte de los 300 y estaban guerreando, estaban ahí, mi hermano, dispuestos a pelear. Ahora la pregunta es, ¿dónde están esos 300 que han sido probados por la palabra? Porque de aquellos 32,000 se escuchó una voz que dijo, el que tenga miedo, regrésese. Es lo malo que dijo, el que tenga miedo, regrésese. Santo, santo. Aleluya. Y mi hermano, eso no es otra cosa más que cumpliendo la ley de guerra. Porque en la ley de guerra también se tenía que parar el capitán y decirle, ¿sabe qué? El que tenga miedo, regrésese. El que se acabe de casar, regrésese. El que compró una casa, regrésese. Él dice, el que tenga una yunta de bueyes, regrésese. Está hablando de los afectos, está hablando del trabajo y está hablando de nuestra condición. Aleluya. El que siente eso en su corazón, la palabra decía, regrésese. No vaya a ser que usted contagie a su hermano. Eso dice la escritura. Que opaque, que apaque a su hermano. Es que es mucho lo que están pidiendo. Es que a eso yo me refiero, hermano. A eso yo me refiero. Aleluya. Porque dice el Espíritu está dispuesto, pero la carne es débil. Aleluya. Entonces usted dice, bueno, ¿cómo lo puedo contagiar? Mi hermano, cuando usted dice, es que mira, es que se contagia. Pero aquí Dios le dio la victoria a Gedeón. Con hombres probados por la palabra. ¿Qué quiere decir eso? Que lo que decía la palabra, él lo iba a hacer. Punto. Aleluya. Aunque fuera loco, aunque fuera demente, aunque fuera ilógico, lo que dijera la palabra, él lo iba a hacer. Ahorita vamos a ver por qué. Dice el versículo 10: si tienes temor de descender, dice, baja tú con fura con tu criado al campamento. Entonces el Señor sabía que en Gedeón había todavía duda, mi hermano. Y usted dice, no, yo no dudo. Bueno, Dios le bendiga. Pero aquí Gedeón estaba dudando todavía, porque si no, no hubiera descendido. Pero dice la escritura que él descendió. Si tú tienes temor de descender, baja tú con fura tu criado al campamento y oirás, ¿qué dice? Lo que hablan. Bendito sea nuestro Señor. ¿Quién le dio la ordenanza? El Señor. Si tienes duda, baja y escucha. ¿Qué le está diciendo el Señor? Que escuchara. No le dijo, ¿sabes qué? Vas a hacer esto.
vas a interferir, vas a cambiar sus mapas, vas a, ¿cómo se llama? A sabotear sus armas. ¿Solamente qué? Escucha. Dice, y oirás lo que hablan. Entonces tus manos se esforzarán y descenderás al campamento. Fue lo que le dijo el Señor. Desciende y escucha. Y con lo que escuchaba, él se iba a esforzar. No sé si se está entendiendo lo que dice el 11. Oirás lo que hablan y entonces tus manos se esforzarán. Lo que le está diciendo el Señor, lo que tú desciendas y escuches, eso te va a dar fuerza, eso te va a dar fe, eso te va a dar fortaleza. Tú vas a creer. Es lo que le está diciendo el Señor. Aleluya. Sigo leyendo el 11. Él descendió con Fura, su criado, hasta los puestos avanzados de la gente armada que estaba en el campamento. Si usted se va al Strong, que Fura significa, mi hermano, lagar. Y en el lagar se trituraba la uva. ¿Verdad que sí? Y ahí, mi hermano, salía el vino. Y el vino es un tipo del estímulo de la revelación. Aleluya. Dice el versículo 12: los medianitas, los amalecitas y los hijos del oriente estaban tendidos en el valle como langostas en multitud, y sus camellos eran innumerables como la arena que está en la ribera del mar en multitud. ¿Cómo se imagina ese ejército, mi hermano? ¿Cómo se lo imagina? Así un pequeño escuadrón. Dice que, mi hermano, cuando vieron el ejército parecían langostas innumerables. ¿Verdad que sí? Aleluya. Dice el versículo 13: cuando llegó Gedeón, he aquí que un hombre estaba contando a su compañero. Dice, perdón, el 13: cuando llegó Gedeón, he aquí que un hombre estaba contando a su compañero un sueño, diciendo, he aquí yo soñé un sueño. Veía un pan de cebada que rodaba hasta el campamento de Madián, y llegó a la tienda y la golpeó de tal manera que cayó y la trastornó de arriba a abajo, y la tienda cayó. ¿Qué fue lo que escuchó Gedeón? Un sueño. Aleluya. Él escuchó un sueño. Bendito sea nuestro Señor. Dice el 14: y su compañero respondió y dijo, esto no es otra cosa sino la espada de Gedeón, hijo de Joás, varón de Israel. Dios ha entregado en sus manos a los medianitas, con todo que bendito sea nuestro Señor. Sí, amén. Cuando Gedeón oyó el relato del sueño y su interpretación, Amén, amén. ¿qué dice? ¡Aleluya! Aleluya. ¿Qué escuchó? Un sueño. Algo que viene, mi hermano, no de esta esfera, no de esta esfera natural, que vino de algo sobrenatural. Él escucha un sueño y su interpretación, dice la Escritura. Cuando escucha eso, ¿qué brota de él? Aleluya. Adoró. ¿Usted cómo se imagina esa adoración? Gracias, Señor. Porque el Señor le había prometido, desciende y escucha lo que habla. Aleluya. Y lo que escuches fortalecerán tus manos. Amén. Cuando escucha eso, adora. ¿Por qué Gloria a adora? Dios. Porque es lo que Aleluya. necesitaba escuchar. Algo sobrenatural. Sí, amén. Aleluya. Escucha eso, mi hermano. Dice la Escritura, y adoró. Sigo leyendo el 15. Y vuelto al campamento de Israel, dijo, levantaos, porque Jehová, ¿qué dice? Sí, amén. El que descendió al campamento no fue el mismo que volvió. Porque el que volvió, llegó convencido. Aleluya. Una cosa es que tú escuches la palabra y digas, gloria a Dios, y otra cosa es que tú regreses convencido. Jehová ha entregado en nuestras manos
lo había escuchado primero, pero algo pasó sobrenatural en su vida, que lo que escuchó fortaleció sus manos. Primero, eso es algo que tiene que acontecer en nosotros. Tú aquí vienes, escuchas de la palabra, aleluya, y dices, eso es amén, es una promesa para mí. Lo que estaba escuchando Gedeón era una promesa para él. ¿Qué promesa? Que esos ejércitos, él los iba a derrotar. Aleluya. Y si dudas, desciende, Santo. escucha. Santo eres, Señor. Y muchas veces el Señor es tan misericordioso que así le hace con nosotros. Siempre, gloria. Sigue escuchando. Santo. Y lo que escuches va a fortalecer tus manos. Gloria. Lo fortaleció, claro que sí, porque llegó diferente. Levántense, despiértense, porque Jehová ha entregado a nuestros enemigos en nuestras manos. Aleluya. Ya llegó convencido, ¿verdad? Gloria. Llegó inspirado, llegó ungido. Gloria. Aleluya. ¿Por qué lo digo? Mire, bendito sea nuestro Señor. Y vuelto al campamento, sigo leyendo el 15, dijo, levantaos porque Jehová ha entregado el campamento de Madián en vuestras manos. Dice el 16, repartiendo los 300 hombres en 3 escuadrones, di a todos ellos trompetas en sus manos, cántaros vacíos, con teas ardiendo adentro de los cántaros. Perdón, dice el 17, y les dijo, miradme a mí y haced como yo hago. He aquí que cuando yo llegue al extremo del campamento haréis vosotros como hago yo. Yo tocaré la trompeta y todos los que estarán conmigo, y vosotros tocaréis entonces las trompetas alrededor de todo el campamento y diréis, por Jehová y... Aleluya. Una pregunta, hermano, una pregunta. El Señor le dijo que los iba a entregar en sus manos, pero no le dijo cómo. Nunca le dijo cómo. No le dijo. Entonces aquí lo que está diciendo Gedeón, hagan lo que yo hago. Yo haré esto, tocaré la trompeta. ¿Cómo lo supo? Si dudaba, primero dudaba que el campamento iba a ser de él, pero cuando escuchó lo sobrenatural, llegó convencido, llegó inspirado, llegó con la revelación. Mi hermano, pregúntese, ¿quién le dijo que tenía que hacer eso? Santo. Tuvo que ser revelación divina, inspiración divina. Nunca le dijo cómo. Y eso es lo que Dios está haciendo con nosotros. Aleluya. Te va a decir, tú eres un vencedor. Tú tienes que vencer esa enfermedad. Tú tienes que vencer ese problema. Yo entregado en tus manos. Yo pagué el precio en la cruz del Calvario. Nos cuesta trabajo creerlo, pero cuando lo creemos, tú ya sabes cómo. Ya sabes cómo. Aleluya. Hermano, dígame cómo. Eso es para ti. Esa Esa es la piedrecilla blanca Aleluya. que tiene tu nombre y que solamente la conoce aquel que la recibe. Por eso dígame, ¿cómo Gedeón sabía? Lo he entregado en tus manos. Vas a hacer esto, esto y esto. No le dijo nada. Nomás le dijo, baja y escucha. Y lo que escuches va a fortalecer tus manos. Él fue obediente, sí fue obediente. Regresó. Mire, este es un tipo del mensaje que estamos recibiendo ahora. Porque dijo, hagan lo que yo hago. Pablo, el mensajero de la iglesia Alfa, dijo lo mismo: sean imitadores de mí, así como yo soy imitador de Cristo. Aleluya. En la mañana nos habló mi hermano del tercer jalón. Ni a lo mejor no da tiempo, pero en el mensaje dice: el mensajero y el mensaje se hacen uno. El mensajero y el mensaje se hacen uno. A eso va encaminado esto. Aleluya. El mensajero y el mensaje se hacen uno. Aquí el mensajero, ¿quién era? Gedeón. Primero escogió 300 hombres probados por la palabra, no eran cualquiera. Aleluya. Tú fuiste probado por la palabra, sí. Eres obediente, te quedas al servicio, estás aquí adorando, alabando a nuestro Señor. Estás siendo probado por la palabra. Gloria.
Gloria a Dios. Aleluya. Pero eres parte de ese ejército escogido. Aleluya. Vino el Aleluya. séptimo ángel, nos hablaban en la mañana. Dice, aquel séptimo ángel sobresaliente. Aleluya. Es el Apocalipsis 10. No se enreden tantos Apocalipsis 10. Aleluya. Vino y descendió en lo mismo. Santo. Aquí descendió y escuchó. Y lo que escuchó, el misterio, cómo iba a derrotarlos. Aleluya. Nunca le dijo cómo derrotarlos. Nomás le dijo, yo los entregué en tus manos. Aleluya. Y es lo mismo que nos dice a nosotros. Aleluya. Ya te entregaron en tus manos Santo eso. eres, Señor. Gracias, Estás Señor. resuelto. Aleluya. Eres sano. Dice, ese Goliat ha caído. Aleluya. Sí, amén. Pero dudamos y tenemos que escuchar lo sobrenatural. Aleluya. No sé si se está captando, hermanos. Aleluya. Y es ahí donde Dios te va a mostrar cómo le tienes que hacer. ¿Te lo está mostrando a Gedeón? Sí. Vuelvo a leer, mi hermano. Aleluya. Dice el 17, y les dijo, miradme a mí. Aleluya. Y haced como yo hago. He aquí que cuando yo llegue al extremo del campamento, haréis vosotros como yo hago. Seguro de sí mismo lo dijo. Dice el 18, yo tocaré la trompeta. Y todos los que estarán conmigo y vosotros tocaréis entonces las trompetas alrededor de todo el campamento y diréis por Jehová y por Gedeón. ¿Cuál era el mensaje? Ese era el mensaje. ¿Qué mensaje era? Yo tocaré la trompeta. ¿A quién está hablando Gedeón? Y todos los que estarán conmigo. ¿A quién se estaba refiriendo? A los 300. Para que lo amarre mejor. Apocalipsis 18 está hablando de que tienes que profetizar Aleluya. a lenguas, naciones, pueblos. Aleluya. ¿Quién tiene que profetizar? Santo. Ya fue tocada una trompeta, ya fue lanzado un mensaje, Aleluya. pero ahora los 300 también tienen que tocar la trompeta. Sí, amén. Aleluya. También tienen que profetizar, también tiene que salir el mensaje. Aleluya. Este mensaje se tiene que hacer uno con ustedes. Aleluya. Así de sencillo. Sí, amén. Se tiene que hacer uno. Y lo que estaban escuchando de Gedeón, se estaban haciendo uno. Hacer lo que yo hago, miradme a mí. Cuando yo toque la trompeta, ¿ustedes qué? También. También tocarán la trompeta. Sí, amén. Esa trompeta ya fue tocada. Aleluya. Ahora, ¿a quién le toca tocarla? Aleluya. Gloria. Aleluya. Poquitos, mira, como 3, 4, 5. Los demás dicen, como el otro dice amén, yo también digo amén. Tienes que captarlo, tienes que verlo, tienes que sentirlo. Sí, amén. Aunque no es por sentir, pero entiéndeme lo que quiero decirlo. Porque cuando llega una revelación, mi hermano, créelo, porque aquellos 120 no se quedaron quietos. Mi hermano, salieron llenos de mosto y empezaron a hablar conforme el Espíritu les daba que hablasen. Entonces, cuando hay vida no te quedas quieto. Cuando está el Espíritu Santo no te quedas quieto. No, mi hermano, hay gozo, alegría. Amén. Y aquí Gedeón no fue el mismo que descendió. Él llegó con la buena nueva. El Señor nos ha entregado, dice ese ejército, haced lo que yo hago. Tocar la trompeta cuando yo la toque. Aleluya. Y vosotros tocaréis entonces las trompetas alrededor de todo el campamento y diréis por Jehová y por Gedeón. Aleluya. Y usted dice, es que esos 300 la tuvieron bien fácil. Gloria. Nada más era tocar la trompeta, eso hasta yo lo hago, hermano. Nada más se trata de tocar la trompeta, yo lo hago. Se trata de gritar por Gedeón y por Jehová, yo lo hago. Créalo, esto era lo más fácil, seguir las instrucciones. Dice el 19. Llegaron pues Gedeón y los 100 hombres que llevaba consigo. Acuérdense que lo repartió en 3, 100 para allá, 100 para acá y 100 para acá, ¿no? Dice 19, llegaron Gedeón y los 100 hombres que llevaba consigo al extremo del campamento
al principio de la guardia de la medianoche, cuando acababan de renovar los centinelas. Dice, y tocaron las trompetas y quebraron los cántaros. ¿Qué dice? Gloria a Dios. Aleluya. Dice el 20, los 3 escuadrones tocaron las trompetas, quebrando los cántaros, tomaron de la mano izquierda las teas y en la derecha las trompetas con que tocaban, y gritaron por Jehová, perdón, por la espada de Jehová y aleluya. Yo digo, hasta ahí está fácil, hasta ahí hasta yo, ¿no? Aleluya. Pero la clave está en el 21, porque dice, y se mantuvieron firmes. Amén. Aleluya. Cada uno en su puesto, en derredor del campamento. Dice, entonces todo el ejército echó a correr, dando gritos. ¿Y qué dice? Es ahí donde usted medita. Vengo armado con una trompeta, vengo con un cántaro y adentro una tea ardiendo. Aleluya. Me tengo que parar aquí. ¿Qué es lo que tiene enfrente de usted? ¿Qué es lo que tiene enfrente de usted? El enemigo. El enemigo. No son 10, no son 20, no son 30. Miles. Dice la escritura que eran innumerables, que parecían langostas. Gloria. Aleluya. Al momento de tocar la trompeta y al momento de gritar por la espada de Jehová y de Gedeón, ¿qué iba a pasar con el enemigo? Era la guardia de la medianoche. O sea que estaban, ¿qué? Santo, santo. Estaban dormidos. Estaban dormidos. Aleluya. Hermano, ¿dónde dice eso? Hermano, era la guardia de la medianoche. Por eso Gedeón y Fura se pudieron escabullir, porque estaban dormidos. Aleluya. Pero ese toque de trompeta y ese grito, ¿qué iba a hacer con el enemigo? ¿Qué iba a hacer? ¡No iba a despertar! Aleluya. ¿Qué crees que está haciendo ahorita que tú estás tocando la trompeta? ¿Qué está haciendo? Despertando. ¿Por qué se levanta el enemigo? ¡Aleluya! Satanás, mi hermano, ya le había intentado hacer varias veces a Job, pero había un cerco en su casa. Pero cuando Gedeón va con sus 300, se paró enfrente del enemigo. Pero dice la escritura, el 21, y se estuvieron firmes. Sí, amén. Cada uno en su puesto. Aleluya. Por eso tenían que ser probados por la palabra. Porque si se colaba uno que no era probado por la palabra, mi hermano, cuando estuviera enfrente y viera que aquellos millones se levantan, ¿qué iba a pasar con sus patitas? ¿Qué iba a pasar con sus rodillas? ¿Qué iba a pasar con sus manos? ¡Ay! Se están levantando 10, 20, 30, 50. ¡Ay, Dios mío! ¿Iba a querer salir corriendo? Ajá. Por eso mi hermano dice, y se mantuvieron firmes. Firmes. Entonces ahorita que está tocando la trompeta, ahorita mi hermano que está el grito por la espada de Jehová y por la espada de Gedeón. Aleluya. Aleluya. Por la espada de Jehová y por la espada de Gedeón. Cáptalo, cáptalo. Gloria. Se levanta. Aleluya. Pero dice la escritura que se levantaron corriendo. No sabían ni qué pasaba. Pero eso no lo sabían ellos. La instrucción de Gedeón nada más: aquí te vas a quedar. Vas a tocar la trompeta. Vas a hacer lo que hago yo. Aleluya. ¿No está diciendo eso? Sí, hermano. Vas a hacer lo que hago yo. Aleluya. Y cuando oigas el grito, tú también vas a gritar. Amén. Fue todo lo que les dijo. Aleluya. Fue todo lo que les dijo. No les dijo cómo iba a venir, mi hermano, esa victoria. No les dijo, ¿sabes qué va a pasar? Que se van a volver locos.
y van a salir despapados. No se los dijo. Aleluya. O sea, capta lo que está escondido ahí. Aleluya. No les dijo Sí, amén. que Dios no sabía cómo venía, pero Dios se lo revela. Aleluya. Ah, entonces Gedeón, ungido. ¿Saben qué? Hagan lo que yo hago. Eso es todo lo que tienen que hacer. Hacer lo que yo hago. Confíen en la palabra. ¿Y sabes por qué confiaron? Porque ya habían sido probados. Aleluya. Gloria. ¿Dónde habían sido probados? En las aguas. Bueno, primero por un grito. El que es medroso y pusilánime, regrésese. Ahí te hablan que te regreses. Ahí te hablan que te regreses. Pero yo me quedo firme. Sí, amén. En la mañana decía, no, yo en mi casa, ¿qué? Serviremos a Jehová. Ah, lo dicen así. Yo en mi casa serviremos a Aleluya. Serviremos a Jehová. Gloria. Yo en mi casa Serviremos a Jehová. Así gritaron. Aleluya. Y esos 300, mi hermano, o sea, date cuenta. Entonces, para la victoria necesitaban hermanos que se mantuvieran firmes. Aleluya. Gloria. Que Dios no les dijo, cuando se levanten, se van a pelear unos con otros, van a estar aturdidos, van a estar... No les dijo nada. Nomás ellos tenían que estar confiando en lo que Gedeón les había dicho. Aleluya. Es lo mismo con nosotros. Es lo mismito con nosotros. Tenemos que estar confiando en con la espada de Jehová y la espada de Gedeón van por delante de nosotros. Amén. Aleluya. Aleluya. ¿Tienes tu trompeta? Claro Gracias, que sí. Señor. Por eso ahorita Dios te está capacitando. Amén. Ya sabemos que es la trompeta, Gracias, hermano. Señor. Estás profetizando. ¿Qué es la tea? ¿Con qué se encendió una tea? Con aceite. Fuego del Espíritu Santo ardiendo dentro de ese cántaro. Gloria. Gloria. ¿Cuál es el cántaro? Aleluya. Romperlo. Romper afectos. Aleluya. Santo. ¿Romper qué? Todo. Primero, ¿qué dijimos? Mí mismo. Romper afectos, ¿verdad? Señor Santo. ¿Romper qué? Santo, santo. Es que mi hijo. Es que mi esposa. Gloria. Es que mi esposo. Gloria. Con que no rompas el cántaro. Gracias, Señor. Griten bien fuerte y toquen la trompeta, pero el cántaro se queda intacto. Aleluya. 299 que hayan cumplido, pero uno solo. Mi hermano, todo el cuadro se menea. Santo, santo. Por eso el hermano en un mensaje menciona, dice, cómo Dios tiene todo acomodado en su lugar. Y su Aleluya. primera Biblia fue el cielo. Dice, esas estrellas, dice, guardan siempre su palabra. Aleluya. Si alguna estrella se moviera tantito, todo el cuadro se menea. Aleluya. Esa fue su primera Biblia. ¿Qué será de aquí? Aleluya. Que este mensaje se tiene que hacer uno con esto. Sí, amén, amén. Si tantito algo se sale del lugar, todo se menea. Por eso, si uno de esos 300 hubiera dudado tantito, se hubiera hecho tantito para acá, o no hubiera quebrado su cántaro, o no hubiera gritado, todo el cuadro mi hermano, se rompe. Pero al final, ¿qué es lo que queremos? Estar firmes. Aleluya. Amén, amén. Por eso queremos ver a Job. Ayúdame, Señor. Vamos a Job. Aleluya. Que Dios hizo uno con el mensaje, amén. ¿Le fue revelado el mensaje? Gracias, Amén. Señor. Gracias, Señor. Los 300 se hicieron uno con el mensaje. Sí, Señor. ¿Usted qué dice? Sí. Pues sí, porque obedecieron. Y cada uno se quedó firme. No sabían cómo iba a pasar, pero estaban confiando. Dios me dijo que me quedara aquí y Dios me tiene que cumplir. Y se quedaron firmes. Imagínate a lo mejor que ya pasara el paz. Y pues empezaron ahí, salir corriendo. Y cuando veían que se iban y más, ese gozo crecía. Esa alegría iba en aumento. Hermano, es que a veces tienes que adentrarte en la escritura. Porque cuando la lees así de corrido, ¡ay, pues qué bonito! O sea, es una historia bonita, no. Es algo que Dios quiere que te hagas uno con Él. Que Dios ya vino, ya se fue.
Pero aquí están los 300. Porque Gedeón solo no pudo haberlo hecho. Necesitó a los 300. Aquí en Job 1 nos damos cuenta que entonces Satanás, a lo mejor la expresión es mala, ¿no? Pero ya le traía ganas a Job. Sí, hermano. Porque se daba cuenta, Aleluya. le has puesto una cerca a Job, pero bien y bonita. Así lo dijo. No lo has cuidado a él, a lo que tiene y a su casa. O sea que le había intentado por uno y le había intentado por otro. Y dice, por sus hijos. Y ni por ahí pudo. Ay, hermano, cuando te das cuenta de eso, dices, de veras, ni por ahí pudo. Solamente cuando el Señor le dijo, ¿verdad? Está bien, pero no toques con su vida. O sea, hasta que el Señor le dio permiso. Pero dice, había un propósito. Había un propósito. Aleluya. Entonces, mi hermano, dice que aquí Job se enfrentó a 3 grandes cosas. Aleluya. Fueron sus 3 amigos, mi hermano. Porque dice la escritura, miren. Aleluya. Es Job capítulo 2. Job capítulo 2. A ver, ¿quién me viene a leer del 11 al 13? Aleluya. Job capítulo 2, del versículo 11 al versículo 13. Sí, amén. Amén. Y 3 amigos de Job, Elifaz, Temanita, Bildad, Suzita y Zophar, Marianita, luego de que oyeron todo este mal que le había sobrevenido, vinieron cada uno de su lugar, porque habían convenido en venir juntos para condolerse de él y para consolarles, los cuales, alcanzando los ojos lejos, no lo conocieron y lloraron a gritos, y cada uno de ellos rasgó su manto, y los 3 esparcieron polvo sobre sus cabezas hacia el cielo. Así se sentaron con él en la tierra por 7 días y 7 noches, y ninguno hablaba palabra, porque veían que su dolor era muy grande. Aleluya. Vinieron 3 amigos de Job. ¿Para qué fueron a verlo? Dice el versículo 11 al final, ¿verdad? Para condolerse de él y para consolarle. Aleluya. Pero vean lo que dice Job 16. Sí, amén. Job 16, 1 y 2. ¿Qué dice Job 16, 1 y 2? Muchas veces he oído cosas como estas. Consoladores sois todos vosotros. Aleluya. ¿Cómo los tomó Job? Consoladores, ¿qué? Molestos. ¿Por qué molestos? Porque hablaban y hablaban, dice aquí. Hablaban y hablaban. Ahora dice la escritura que por 7 días, mire, se quedaron callados. Pero pasando el 7º día, ese es cuando empezaron a hablar. Entonces, pasando 7 tiempos, pasando 7 dispensaciones, pasando, mi hermano, 7 edades, como usted lo quiera ver. El chiste es que lo capte, que después de eso, mi hermano, es cuando vinieron aquellos consoladores molestosos. Aleluya. ¿Eran creyentes? Sí, eran creyentes. Aleluya.
Pero ellos se regían por varias cosas, miren. Aleluya. Sí, amén, amén. Ahí en Job capítulo 4, ¿quién empieza a hablar? Empieza a hablar Elifaz. Aleluya. Para no leerlo todo el capítulo. Dice el 14, 4:14. Me sobrevino un espanto y un temblor que estremeció todos mis huesos. Y al pasar un espíritu por delante de mí, hizo que se erizara el pelo de mi cuerpo. Paróse delante de mis ojos. ¿Qué dice? Cuyo rostro yo no conocí. Y quedó y oía que decía: ¿será el hombre más justo que Dios? ¿Será el varón más limpio que el que lo hizo? Aleluya. Mire, para no hacerlo tan largo, lo que Elifaz se le meneaba es que dice que él vio un espíritu, que sintió un espíritu, y que también vio a alguien, dice algo como un fantasma. ¿Sí me está siguiendo? Ya se perdió. Aleluya. Entonces, mi hermano, lo que se le meneaba a mi hermano a Elifaz es que él tenía que sentir, tenía que ver algo sobrenatural. Aleluya. A él le gustaba, mi hermano, sentir lo sobrenatural. La emoción. Y sí, fue un consolador que molestoso, porque todos iban a la misma conclusión, que Job estaba ocultando algo. Aleluya. Bendito sea nuestro Señor. Amén, sí, amén. El siguiente que habla, ¿quién es? Usted lo encuentra en Job capítulo 8. Es que ahí es para leer todo lo que dice, ¿eh? Bildad. Ahí ahora Bildad. Ya se perdió, ¿verdad? Job 8. Job capítulo 8. 8:1. Mire, desde el 1 para que se comprenda un poquito, ¿no? Cómo ellos, en base a sus argumentos, estaban diciendo que Job estaba mal. Decía Elifaz: no, es que vino un espíritu y lo sentí, se paró y era un fantasma y que me dijo quién será justo delante del Señor. Aleluya. Pero él estaba recalcando esto. Aquí en Job capítulo 8 dice el versículo 1. ¿Sí estamos ahí? Sí. Respondió Bildad suita y dijo: ¿hasta cuándo hablarás tales cosas? ¿Y las palabras de tu boca serán como viento impetuoso? ¿Acaso torcerá Dios el derecho o pervertirá el Todopoderoso la justicia? Si tus hijos pecaron contra Él, Él los echó en el lugar de su pecado. Fíjese, ¿eh? Y lo fueron a consolar. Qué consuelo. ¿Verdad que sí? Por eso decía Job: me han sido consoladores molestosos. Dice el 5: si tú de mañana buscares a Dios y rogares al Todopoderoso, si fueres limpio y recto, ciertamente luego se despertará por ti. Y dice: y hará próspera la morada de tu justicia. Y aunque tu principio haya sido pequeño, tu postrer estado será muy grande. ¿Por qué pregunta ahora las generaciones pasadas? Y disponte para inquirir a los padres de ellas. Aleluya. ¿A dónde lo estaba mandando Bildad? Pregunta a los padres. Pregunta a las generaciones pasadas.
¿De qué echaba mano Bildad? Tenía un pasado. Así hemos sido instruidos, así hemos sido enseñados. Aleluya. Es que así tiene que ser. ¿Cuántas veces nos hablaron de la vuelta de esquina? Dice, usted puede construir una pared bien bonita, bien bonita. Pero si usted quiere construir un edificio, usted tiene que llegar a una vuelta de esquina. Dice el hermano del mensaje que es una vuelta de esquina, un cambio en la dispensación. Aleluya. Le estamos predicando lo mismo, pero con diferente sazón. Aleluya. Usted no puede vivir de glorias pasadas. Y es lo que Bildad le decía, así hemos sido instruidos. Si tus hijos pecaron, Dios se los echó. Sí se está captando lo que está leyendo, porque lo está leyendo, hermano. O sea, usted lo está leyendo. Dice el 4, si tus hijos pecaron contra ti, Él los echó en el lugar de su pecado. ¡Ah! Aleluya. ¿Cómo agarras esa, hermano? ¿Cómo agarras esa? Lo iban a controlar. Entonces, ¿qué es el cerco que tenía Dios? ¿Ya viste cómo Dios tenía un propósito de abrir ese cerco? Señor, pero ¿por qué permitiste eso? Está abriendo el cerco con un propósito. Está abriendo el cerco con un propósito. Aleluya. Aquí Job nunca dijo, ¿por qué, Señor? Jehová Dios dio, Amén. Jehová Dios quitó. Aleluya. Sea el nombre de Jehová bendito. Amén. Aleluya. La estatura de Job, mi hermano, está tremenda, ¿verdad? Y él se enfrentó no con incrédulos, con creyentes. Después de los 7 días. Es que es por esto. Es que no, así fuimos instruidos. Gloria. Con eso se estaba enfrentando Job, mi hermano. ¿Pero qué tenía que hacer Job? ¿Qué hicieron los 300? Aleluya. ¿Qué tenemos que hacer nosotros? Aleluya. Salir corriendo, hermano, cuando vea problemas. Ahí cuando esté mejor, regreso. Aleluya. Aleluya. Gloria a Dios. Ahí me platican cómo les fue. Me platican la película, a ver en qué capítulo va. ¿Qué es lo que tiene que hacer? Job, mi hermano, estaba manteniendo firme. Por eso les dijo consoladores molestosos. La intención era buena. Otra va a ver por qué. Porque en Job 42, Dios los reprende. Y les pide un sacrificio a estos 3. Bueno, ahorita falta uno, ¿no? Pero les pide un sacrificio a ellos 3. Ah. Y no, ellos tienen que hacer un sacrificio y Job tiene que orar por ellos. Y esa oración tenía que ser limpia, sin enojo, sin decirle eres un consolador molestoso, es que hermano ha sido mi pedrita en el zapato, es que hermana, es que ay, te amo pero de lejos. No. Gloria. ¿Ya vio? Bueno, van de la mano. ¿Qué hicieron esos 300? Mantenerse en su lugar. Y usted dice, pues qué fácil, hermano. Ah, qué fácil. Ve a levantarse 1 millón en su contra, 2 millones en su contra, y estar confiando que Dios prometió que ya le entregó eso. Esos 300 lo vieron en vivo y a todo color. Y me imagino, mi hermano, si eran guerreros, no eran cualquier cosa. Se levantaron, mi hermano, pero Dios los había entregado en su mano. Ahí quiero que captes el misterio y decir, ah, sí, sí. Nunca les dijo cómo. Ellos tenían que permanecer confiando en el Señor. Es lo mismo que nos pide el Señor. Sí, Señor. Aquí falta uno, ¿no? ¿Quién era el otro? Sofá. No, no es shofar, porque es la
el cuerno, ¿no? Dice el 11, Job 11, versículo 1. Ahí, los capítulos que estamos tomando, es donde ellos empiezan a hablar, ¿eh? Y si usted le quiere leer más, ahí va de la mano con lo que está mencionando cada uno. ¿Ya se cansó, verdad? No. ¿Cómo se baja? Aleluya. Dice Job 11. Sí, amén. Respondió Sofar, Naamatita, y dijo: las muchas palabras no han de tener respuesta. Estoy leyendo Job 11, versículo 2. Dice: las muchas palabras no han de tener respuesta, y el hombre que habla mucho será justificado. Harán tus falacias callar a los hombres. Harás escarnio y no habrá quien te avergüence. Tú dices: mi doctrina es pura. Ahorita es algo que se está meneando mucho en el mensaje, hermano. Las doctrinas. Que la doctrina de las cintas, que la doctrina del regreso, que la doctrina de la S, que la doctrina de no sé qué. Aleluya, del séptimo mensajero. Aleluya. Dice el 4: tú dices: mi doctrina es pura, y yo soy limpio delante de tus ojos. Mas, oh, ¿quién diera que Dios hablara y hablara sus labios contigo y te declarara los secretos de la sabiduría, que son de doble valor que las riquezas? Conocerías entonces que Dios te ha castigado menos de lo que tu iniquidad merece. ¿De qué se jactaba este Sofar? Yo sé más que tú. Si Dios te revelara esos secretos, conocerías que lo que está pasando, Dios está teniendo misericordia contigo. Es lo que le está diciendo. ¿Sí se está entendiendo? Dice: tú dices: yo soy limpio delante de los ojos. Mas, oh, ¿quién te diera que Dios hablara y abriera tus labios contigo y te declarara los secretos de la sabiduría, que son de doble valor que las riquezas? Conocerías entonces que Dios te ha castigado menos de lo que tu iniquidad merece. Aleluya. Ahí traigo el mensaje de sabiduría contra fe. Dice el hermano: ¿qué es la sabiduría? Así lo dice, si quiero otra se lo leo. Dice: la sabiduría es un poco de fe del enemigo. Dice: pero eso lo pervierte. Aleluya. ¿Qué es la fe? Estar confiando siempre, ¿qué? En el Señor. Aleluya. Dice: entonces la sabiduría sin el Señor, dice, es del diablo. Aleluya. ¿Qué le estaba diciendo aquí? Si Dios te mostrara que lo que estás pagando ni siquiera tantito, ¿cuál amor? ¿Cuál discernimiento? Santo eres, Señor. Aleluya. Y muchas veces eso se puede menear aquí con los 3 amigos que están en la congregación. Entienda lo que estoy diciendo. Aleluya. Porque somos bien buenos para... No, es que le pasó eso por esto y por esto y por el otro. Y no, y que Dios se lo revele, porque si... Estamos igual, hermano. Aleluya. Entonces nos convertimos en consoladores molestosos. Y eso es lo que le estaba estorbando a Job para que su espíritu fuera perfeccionado. Gloria a tu nombre. ¡Gloria a Dios! ¡Aleluya! ¡Santo es nuestro Dios! Y mi hermano, el libro de Job, o sea, es un misterio. Y Job 13, Job 14, y empiezan a hablar y se le van con todo. ¡Aleluya! Pero en Job 19 Dios tiene misericordia. Dios tiene misericordia. ¡Aleluya! Fíjate cómo se sintió Job. Job 19. Y en esa condición, discúlpame, pero tenemos que llegar.
Job llegó en esa condición. El Señor llegó en esa condición del Getsemaní. Aleluya. ¿Cómo dice el 19:19? Gloria a Dios. ¿Cómo se volvió el Señor? ¿No igual, no lo mismo? ¿No muchos salieron corriendo? ¿Y el que comía con él, que era Judas, no lo entregó? ¡Aleluya! Gloria. Todos mis íntimos, pero tú eras mi cuatacho. ¿Cuánto yo te ayudé? ¿Cuánto? ¡Ay, me haces esto! Aleluya. Lo bueno que lo tomas con risa y con gozo y con alegría. Esperemos que esa risa y ese gozo esté también cuando esté, ¿cómo se llama? Hermano, es que miren lo que me hice. Ríase como ese día en la predicación, hermano, ríase igual. Tómelo así igualito. Ah, no, ese día ya no. Entonces, aquí dése cuenta, mi hermano. Así se sintió Job, ¿no? Aleluya. Pero fíjese, 23. ¿Quién diese que ahora mis palabras fueran escritas? ¿Quién diese que se escribieran en un libro con un cincel de hierro y con plomo y fuesen esculpidas en piedra? ¿Qué dice? ¿Cuáles palabras? Las que iba a decir en el siguiente versículo. Porque él sabía que lo que iba a decir. Dice, ojalá que eso permanezca para siempre. Que esté esculpida en piedra, que esté esculpida en hierro. Dice que lo puedan ver, escuchar. ¿Qué dice el 25? Yo sé que mi Redentor vive y al fin se levantará del polvo y después de deshecha está mi piel en mi carne. ¡Aleluya! ¡Aleluya! ¿Con qué lo fortaleció el Señor? Dígame con qué. ¡Ah! Con revelación. Le mostró la resurrección. ¡Aleluya! Después de deshecha está mi piel. ¿Cuál piel? Esta. Él se vio, mi hermano, que ya, él se vio transformado, porque sabía que esta no era su piel. En mi carne he de ver a Dios. Amén. Dice el profeta, Job vio la resurrección. Aleluya. Aleluya. Job vio su propia resurrección cuando él fue resucitado, hablando del Señor Jesucristo. Porque dice la Escritura que cuando él resucitó, juntamente con él, ¿quién más? Gloria. ¿No los antiguos? ¿No Abraham? ¿Quién de ellos no iba Job? ¡Aleluya! ¡Sí, amén! Entonces Dios les tuvo que mostrar ese misterio a Job. ¿Para qué? ¡Aleluya! No te caigas, Job. Aleluya. No te caigas. No te caigas, Job. Porque mira, adelante hay una recompensa. Adelante hay algo glorioso. Adelante hay algo que nadie puede entender. Pero te lo voy a mostrar aquí. ¡Amén! Usted dice, pues eso ya pasó. Ah, bueno, esa fue la luz de Job. Pero ¿qué luz es? ¡Aleluya! Una luz más gloriosa. Porque nos habla de una transformación. ¡Gloria! ¡Aleluya! ¡Sí, ¿No dice aquí en amén! un abrir y cerrar de ojos? ¡Sí, Señor! Eso nos ¡Aleluya! habla. Sí, amén. No nos dice cómo, pero si tú lo Amén. crees va a acontecer. ¡Aleluya! El Señor le dijo a Gedeón, te los he entregado en tus manos. No le dijo cómo, pero cuando mi hermano él pudo ver, escuchar ese sueño, dijo, ya sé cómo. Aleluya. Ya sé cómo. ¡Aleluya! ¡Gloria! Entonces aquí date cuenta. Aquí esta revelación le ayudó a Job para seguir adelante. Y la misma revelación nos tiene que ayudar a nosotros para seguir adelante. ¡Amén! Esas tres cosas, no sé con qué estés batallando. Es que hermano ya no siento nada. Vengo y me duermo porque ¡Amén! están hablando de lo mismo. Gloria. Y están pidiendo y están diciendo y me están regañando. Ya no siento nada. ¡Gloria! Eso puede ser un consolador molestoso también. ¡Santo! Es que antes era mejor, hermano. ¡Santo! Es que me acuerdo que... ¡Santo! Es que a mí me enseñaron de... ¡Aleluya! Sí, hermano, sí se menea eso, no creas que no, Sí se menea. Se menea. O también esto.
Estos vinieron para tumbar a Job. Sí. Estos vinieron a tumbarlo. Aleluya. Consoladores molestos. Su intención era consolarlo. Pero ¿cómo? Bendito sea nuestro Señor. Y te digo, ahí Job 32 tiene que aparecer en la escena Eliú. Dice el hermano, ¿quién era Eliú? Un tipo del Señor Jesucristo. Aleluya. Un tipo del Señor Jesucristo. Aleluya. Porque Él reprende a aquellos tres varones. Él los reprende. Él los reprende. Dice, yo soy el más joven. Pero no han hablado ustedes con sabiduría. Así les dice a ellos. Aleluya. ¿Qué es lo que hace mi hermano Eliú? Lo empieza a encaminar a encontrarse con Dios en Job 38. Y Dios le habla a través de un torbellino. Estamos hablando, esperando que tú ya conozcas la escritura, ¿verdad? Hermano, ya me está hablando cosas que no entiendo. Mi hermano, esto ya lo hemos se ha hablado muchas veces. Sí, amén. Porque dice en Job 38 que desde un torbellino el Señor le habló. Y usted dice, en un torbellino, una brisita que empezó a hacer así un papelito. No. Un torbellino, hermano, porque de ahí salió la voz del Señor. Aleluya. ¿Dónde estabas tú cuando formaba la tierra? ¿Dónde estabas tú cuando los hijos de Dios se gozaban y las estrellas del agua gritaban y se regocijaban? ¿A dónde lo llevó Job? Aleluya. A la eternidad. Aleluya. A la eternidad. Usted dice, hermano, eso ya me lo sé, que venimos de antes. Pero para Job era nuevo. Aleluya. Gloria a Dios. Son 42 mil. Son 42. Todo esto es para que usted medite. El mensaje que recibió Gedeón se hizo uno con él. El mensaje que recibieron los 300 se hizo uno con él. Aleluya. 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 La prueba, la palabra que estaba recibiendo Job, se hizo uno con él. Gloria. Aleluya. Job 42. Aleluya. Respondió Job a Jehová y dijo, yo conozco que tú todo lo puedes y que no hay pensamiento que se esconda de ti. Sí, amén. ¿Quién es el que oscurece el consejo sin entendimiento? Por tanto yo hablaba y muchas veces así estábamos o estamos, no lo sé. Hablamos lo que no entendemos. Y Job lo está reconociendo. Yo hablaba lo que no entendía. Aleluya. Cosas demasiado maravillosas para mí que yo no comprendía. Oye, te ruego y hablaré, te preguntaré, dice, y tú me enseñarás. ¿Y oirás? ¿Qué dice? Sí, escuchaba tu palabra, escuchaba tu predicación, yo escuchaba de ti. Mas ahora, ¿qué dice? ¿No le pasó lo mismo a Gedeón? ¿No escuchó el sueño? Y dice, ya sé cómo, ya lo vi, ya lo entendí. Aleluya. De oídas te había oído, pero ahora mis ojos te ven. Todo el oído en su corazón. ¿Quién se lo reveló? Medita en eso. ¿Quién se lo reveló qué hacer? ¿Quién te va a revelar a ti qué hacer? Poquitos que nadie, hermano. Poquitos. Cuando tú eres obediente, cuando tú te quedas firme, cuando tú eres probado por la palabra, mi hermano, y haces lo que el Señor te dice, es el Señor. Él te va a revelar cómo. Es esa piedrecilla, mi hermano, es para ti. Es para ti solamente. Aleluya. Dice, por tanto me aborrezco y me arrepiento en polvo y ceniza. ¿De qué se iba a arrepentir? De su condición que estaba, ¿verdad? Que Eliú le dijo que tú te crees más justo que Dios. Santo Así le eres, dijo Eliú. Señor. Santo. Y es lo mismo que nos muestra el Señor. Que Aleluya. traemos pecado, por más limpio que nos sintamos, todavía tenemos pecado. Así es. Eso eres, Señor. Santo es. 7. Y aconteció que después que habló Jehová estas cosas a Job, Jehová se dirigió a Elifaz temanita, a este.
Mi ira se encendió contra ti. ¿Y contra qué? Porque no habéis hablado de mí. Ah. Si te das cuenta, sí le citaban la palabra, pero no de la manera correcta. Ah. Aleluya. Ay, eso está tan... Gloria. Aleluya. Es con pincitas, ¿eh? Sí, Es con amén. pincitas. Aleluya. Pues lo mismo. Santo Dios, así lo de... Aleluya. Dice, porque no habéis hablado de mí lo recto como mi siervo Job. Ahora pues tomaos 7 becerros, 7 carneros, e id a mi siervo Job y ofreced holocausto. ¿Por quién? ¿Ya vio cómo así le pide holocausto por ellos? Porque ¿cómo los encontró el Señor? Faltos. Los encontró faltos. Correctamente. Porque no habéis hablado de mí lo recto. ¿De quién hablaban? Del Señor. Ahora pues tomad 7 becerros, 7 carneros, e id a mi siervo Job y ofreced holocausto por vosotros, y a mi siervo Job mi siervo Job orará por vosotros, porque de cierto él atenderá para no trataros afrentosamente, por cuanto no habéis hablado de mí con rectitud como mi siervo Job. Aleluya. Fueron pues Elifaz, Bildad y Zofar, e hicieron como Jehová les dijo. Y Jehová, ¿qué dice? Aceptó la oración de Job. Aleluya. Todo se pone en armonía. Todo se pone en armonía. Ellos tienen que reconocer su falta. Tienen que sumergirse también bajo la sangre. Aleluya. La oración de Job fue aceptada. ¿Usted por qué cree que fue aceptada? Porque fue sincera. Porque no había nada en su corazón. Aleluya. Porque lo que pasó era para limpiar totalmente el cuerpo, espíritu y alma. Sí, amén. Dice, aceptó la oración de Job. El 10. Y quitó Jehová la aflicción de Job cuando él hubo orado por sus amigos, y aumentó el doble todas las cosas. Yo me preguntaba varias veces, no algo que no me dejara dormir, ¿no? Pero digo, está curioso que Dios se lo haya multiplicado al doble, ¿no? Que tenía 7,000 ovejas, fueron 14,000. Pero dice, aquí Dios cumplió su ley de restitución. Aquí Dios cumplió su ley de restitución. Aleluya. ¿Por qué? Éxodo 22. Porque dice que el enemigo anda como león rugiente, ¿verdad? ¿Viendo aquí qué? Y el ladrón no viene sino a qué. Gloria a Dios. ¿Verdad que sí? ¿Y quién es ese ladrón? El enemigo, ¿verdad? ¿Quién estaba acusando a Job? ¿Quién se dio cuenta que había un cerco? ¿Verdad que sí? Uy, no me lo has dejado, pero mira, ya quise con su familia, ya le intenté acá por su casa y con él, y no me han dejado, pero déjamelo tantito. Aleluya. Éxodo 22. ¿Estamos ahí? 22:1 dice, cuando alguno hurtare buey u oveja y lo degollare o vendiere, por aquel buey pagará 5 bueyes, y por aquella oveja, dice, 4 ovejas. Aleluya. Dice el 2. Si el ladrón fuere hallado forzando una casa y fuese herido y muriere, el que lo hirió, ¿qué dice? No será culpado de muerte. Aleluya. Dice el 3. Pero si fuera de día, el autor de la muerte será reo de homicidio. El ladrón hará completa restitución. Si no tuviere con qué, será vendido por hurto. Aleluya.
lo que dice el 2 y lo que dice el 3, mi hermano. Mira, cuando viene el ladrón a escondidas, pero Dios te da el discernimiento para que tú lo mates, para que tú digas, hasta aquí, mi hermano, tú eres libre de pecado. Aleluya. Aleluya. Pero cuando estás viendo que viene el ladrón y se está metiendo y tú no haces nada, dice, sí serás culpable. Aleluya. Entonces muchas veces estamos viendo que viene el enemigo y está haciendo algo, mi hermano, y ay, va a pasar esto. Ay, se va a meter por aquí. Ay, ya se abrió una puerta y por ahí se va a meter el ladrón. Y tú no haces nada, tú eres culpable de eso. Tú eres culpable de eso. Aleluya. Dice el 4. Y si fuere hallado con el hurto en la mano, vivo, sea buey o asno o oveja, ¿qué dice? Pagará el doble. Entonces, ¿quién vino y le quitó las ovejas, los hijos y todo eso? ¿No Satanás? ¿No estaba dispuesto a hacerlo pedazos? Entonces, lo que estaba haciendo aquí el Señor, ¿qué era? Mi hermano, por eso le fue dado el doble. Porque Dios permitió que viniera el enemigo y se lo quitara. ¿Y cómo lo bendijo? ¡Doble! ¡Doble! ¡Aleluya! Y muchas veces, mi hermano, no queremos pasar una prueba porque hay miedo, hay temor. Pero Dios ha mandado algo. Quédate firme. Yo tengo la victoria, dice el Señor. Solamente quédate firme. Yo te voy a mostrar cómo. Aleluya. Y por eso dices, entonces por eso Job lo bendijo doble, claro. Porque permitió que viniera el ladrón. Aleluya. Pero Job tenía todo bien cerrado. Santo. Pero como tienes una puerta abierta, una ventanota y así, mi hermano, ahí te das cuenta que Dios dice, no toma por inocente al culpable. Lo que sembramos, bendito sea nuestro Señor. Aleluya. Mire, termino con esto. Gloria a Dios. Alimento espiritual en su debido tiempo. Párrafo 62. Dice, los profetas del Antiguo Testamento de cualquier edad estaban tanto tiempo en la presencia de Dios hasta que llegaban a ser la palabra. Su mensaje viene siendo la palabra misma. Y recuerden, él dijo, así dice el Señor. Y cuando aquellos hombres tenían esos mensajes de Dios, ellos llegaban a estar tan envueltos que dice que su propio modo de pensar quizá era contrario a su modo de pensar. Quizá no habrán sido capaces de verlo correctamente, pero estaban hablando la palabra de Dios. Así dice el Señor. ¿Qué está diciendo? Dice allá en el Antiguo Testamento. Dice, aquellos profetas se mantenían tanto en la presencia de Dios hasta que llegaban a ser la palabra. Aleluya. Aunque iban en contra de sus pensamientos, de sus costumbres, y se llegaban a ser uno. Lo vimos con Job, lo vimos con Gedeón. Aleluya. Párrafos 69 y 70. Con esto termino. Dice, Jesús fue la palabra profetizada. Él fue lo que los profetas dijeron que acontecería. Una virgen concebirá y tendrá este hijo. Allá en el principio Dios les habló diciendo, la simiente de la mujer herirá la cabeza de la serpiente. Y él herirá del calcañar. Todas estas profecías habían sido dadas. David clamando, todos los demás profetas a través de las edades hablando en cuanto a él. Dice, él fue esa palabra manifestada. Aleluya.
¿Qué quiere decir eso? Todo lo que los antiguos dijeron, desde Isaías, David, dice toda esa palabra, ¿en dónde se manifestó? Jesucristo. Dice el párrafo 70. Ahora pueden ver ustedes a dónde estoy intentando llegar en esta mañana. Dice, les hablé bien claro. ¿No pueden ustedes ver la autoridad del Dios viviente en la iglesia viviente? La novia. La autoridad del Dios viviente en la iglesia viviente. Los enfermos son sanados. Los muertos son resucitados. Los paralíticos caminan, los ciegos ven. El evangelio sale en su poder. Porque el mensaje y el mensajero son lo mismo. La palabra está en la iglesia, en la persona. Aleluya. Entonces es lo que está diciendo. Lo que usted está escuchando se tiene que hacer uno. Y la palabra tiene que estar aquí. Y se tiene que manifestar. Todo lo que se habló dice de Jesucristo, Él lo manifestó. Pero lo que se habló de aquellas obras mayores, ¿dónde se tiene que manifestar? ¿Dónde? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Aquí se tiene que manifestar. Bueno, dice, aquellos profetas permanecían tanto tiempo en la presencia de Dios hasta que se hacían uno. Dios es el mismo de ayer, de hoy y por los siglos. Si eso pasó allá, tiene que pasar aquí. Si usted permanece tanto tiempo en la presencia de Dios, usted le tiene que hacer uno. Aunque vaya en contra de su forma de ser, de su forma de pensar. Que Dios era medroso y pusilánime. ¿Qué le dio el valor de pararse firme? Fue la palabra. Aleluya. ¿Qué le va a dar el valor a usted y a mí? La palabra revelada en su debido tiempo. Póngase en el pie, mi hermano. Lo de Gedeón no nos sirve ahorita a nosotros, pero es un tipo. Lo de Noé no nos sirve a nosotros, pero es un tipo. Lo de Moisés no nos sirve a nosotros, pero es un tipo. Aleluya. Entonces, de todo esto tenemos que aprender, porque todo lo que está escrito para nuestra enseñanza ha sido escrito. Gracias, Señor. Aleluya. Entonces te das cuenta, y nosotros no vamos por esa restitución de que, ay, Señor, aquello que ya perdí me lo vas a pagar al doble. No vamos por eso. Lo que quiero recalcar es que Dios cumple su palabra en todos los aspectos. Yo estoy seguro que Job hubiera estado conforme con que le hubiera regresado a sus hijos. Pero nada más regresó a sus hijos. Todo se los dio al doble. Porque Dios tiene que cumplir su palabra. Aleluya. Vamos a orar, mis hermanos. Vamos a ponernos en las manos de nuestro Dios. Aleluya. Y sí, mi hermano, tal vez ha sido pesado, tal vez, hermano. Pero mi hermano, ¿a quién le servimos? ¿A quién adoramos? Gloria a tu nombre. A nuestro Dios. Aleluya. Pero tampoco se trata de forzar las cosas, mi hermano. Porque esto tiene que ser revelado. Aleluya. Y la palabra nos llama a mantenernos firmes. En el lugar que Él te puso, mantenerte firme. Porque Gedeón fue guiado a dónde mandar un escuadrón, a dónde mandar el otro y a dónde mandar el otro, mi hermano. Y le dijo, quédate aquí. Aunque veas que se levanten 10, 20, 30, 50, 1 millón, 2 millones contra ti, no temas. Porque el Señor ya nos dio la victoria. Aleluya. Gracias, Señor. Bendito Padre, Señor y Salvador Jesucristo. Señor, tantas veces, Padre, tantas veces, Señor, has tenido paciencia con nosotros, Señor. Nos hemos equivocado, hemos fallado, Señor. Y muchas veces hemos tomado esa actitud de Job, Padre. Que nos sentimos justos, Señor, porque hacemos obras, porque ayudamos, porque servimos, Señor. Pero, Señor, ayúdanos, Padre. Muéstranos, Padre Santo, lo que tenemos que hacer, Señor. Danos esa inspiración divina, danos esa revelación, Señor.
Ayúdanos a mantenernos firmes, Señor, en el lugar donde tú nos has dejado, Señor. Aunque se levante un ejército, dice la Escritura, no temeré porque tú estás acampando alrededor de mí, Señor. Ayúdanos, Señor Jesucristo, a que venga esa revelación, Padre. A como Gedeón, Padre Santo, lo que él escuchó, sus manos fueron fortalecidas, Padre. A que esta palabra, Señor, ayude no nomás a afirmar nuestras manos, nuestros ojos, nuestra mente, nuestro pensamiento, nuestros oídos, Padre, nuestro caminar, que sea fortalecido para servirte y honrarte en todo momento, Señor. Ayuda a tu iglesia, ayuda a tu pueblo, Señor Jesucristo, a tu novia, a tu amada, Señor. Sabemos, Padre, que a veces el caminar, Padre Santo, parece pesado, Señor, pero falta poco, Señor. Falta poco, Señor. Lo sentimos en nuestro corazón, lo sentimos en nuestro ser, lo sentimos, Padre, pero entre más te estás acercando, porque esta palabra se ha abierto más, porque tú estás más cerca, Señor. Ayúdanos, Padre Santo, Señor. Nos ponemos en tus manos, Señor. Bendice aquellas peticiones, bendice esa mano levantada, Señor, y que tu palabra, Señor, haga el resto, Padre. Lo ponemos en tus manos, en tu precioso nombre, en el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Muchas gracias por todo. Amén y amén. Aleluya. Mis ojos a los hombres. ¿Cuántos están agradecidos por el Señor?
No temas, yo estoy contigo. No desmayes porque yo soy tu Dios.